Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor. Estamos ya en el domingo 3 de enero, en la solemnidad de la Epifanía del Señor. Mire que ya viene el Señor Todopoderoso. En sus manos está el reino, la potestad y el imperio. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito, a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Amados hermanos en el Señor, Jesús niño, estamos todavía en el tiempo de la Navidad, que culminará Dios mediante el domingo próximo, 10 de enero, con la celebración y fiesta del bautismo del Señor. Las lecturas que corresponden a este día, domingo, la primera lectura del profeta Isaías, capítulo 60, 1 al 6, y el Salmo responsorial, el Salmo 71. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, del 2 al 6. Y el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, del 1 al 12. Preparémonos pues, hermanos, espiritualmente en este día tan grande para la Iglesia Universal, para la humanidad, aún para aquellas iglesias no católicas, ortodoxas, históricas, etc. También por nuestros hermanos que nos escuchan en YouTube. También deseo a ustedes un feliz año, ¿verdad?, lleno de armonía, de fraternidad, de cuidarnos unos con otros, pero más que todo de orar unos por otros, por los más necesitados, los pobres, los marginados, emigrantes, refugiados. Preparémonos pues para esta reflexión de la lección divina. Vamos al canto inicial. Vamos, pastores, vamos. Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén, a ver a ese niño que ha nacido en Belén, a ver a ese niño que ha nacido en Belén, a ver a ese niño que ha nacido en Belén. Ese precioso niño, yo me muero por él. Sus ojitos me encantan, su boquita también. Su padre le acaricia, su madre mira en él. Y los dos extasiados contemplan aquel ser, contemplan aquel ser. Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén, a ver a ese niño que ha nacido en Belén, a ver a ese niño que ha nacido en Belén, a ver a ese niño que ha nacido en Belén. Es tan bello el chiquito que nunca podrá ser, su belleza copie ni el lápiz ni el pincel, pues el eterno Padre con inmenso poder hizo que el niño fuera inmenso como él, inmenso como él. Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén, a ver a ese niño que ha nacido en Belén, a ver a ese niño que ha nacido en Belén, a ver a ese niño que ha nacido en Belén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2 del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén. Preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos, que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó: ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se le había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndole: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que había visto surgir comenzó a guiarlo hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Postrándose, lo adoraron. Después abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertido durante el sueño de que volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Qué importante para este día domingo, que estamos pues en esta celebración de la fiesta de la Epifanía del Señor, que significa la manifestación del Hijo de Dios a la humanidad. Si en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, el intento del evangelista es mostrar la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Debemos preguntarnos nosotros hoy, como cristianos, como bautizados: ¿quién es Jesús para mí? En el segundo, el misterio de la figura de Jesús viene relacionado con algunos lugares que señalan el comienzo de su vida terrestre. Oh Verbo eterno, Padre, palabra de mi Dios, quiero pasar mi vida escuchándote. Quiero hacerme toda docilidad para aprender todo de ti. Luego, a través de todas las noches, todos los vacíos, todas las impotencias, quiero estar siempre pendiente de ti y permanecer bajo tu gran luz. Amados hermanos, el pasaje litúrgico de este domingo, fiesta de la Epifanía, contiene el principio del capítulo 2 de Mateo, al que le siguen otros 4 cuadros narrativos: la huida de Egipto, la matanza de los inocentes y el regreso de Egipto. Y eso está en el capítulo 2 de Mateo. Para una mejor comprensión, amados hermanos, del mensaje que hoy nosotros hemos escuchado de la lectura, pero especialmente en Mateo 2, del 1 en adelante, resulta más provechoso subdividir el relato de los magos en 2 partes, siguiendo el criterio de los cambios de lugar. Jerusalén, que lo vemos en el verso del 1 al 6, y Belén, del verso del 7 al 12. Digo esto para que ustedes vayan pues también este está en el capítulo 2. Debemos pues aclarar que el corazón de la historia de los magos encontramos una cita bíblica que focaliza la importancia de Belén.
en este periodo de la infancia de Jesús. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo de Israel. Las dos ciudades constituyen el fondo de esta epopeya de los magos y están unidas por dos hilos temáticos. Primero, la estrella y segundo, la adoración del niño. Por eso hoy en los templos se va a exponer pues la imagen de Jesús niño, o sea, el niño Dios o el Emmanuel, el Dios con nosotros, al pueblo de Dios, para que se acerque a adorarlo o venerarlo, ¿verdad? Pero también, ¿qué me dice el texto? Hoy el texto está poniendo, Mateo tiene también los símbolos, y un primer simbolismo del Evangelio de Mateo es la estrella. Los magos, los astrólogos orientales, dedicados a la astrología y a la predicción del destino, a menudo pues interrogaban a los astros. Ahora llegados a Jerusalén dicen que han visto su estrella en su levantar. El término levantar, hermanos, en griego es anatolé. Significa sin artículo el oriente, el punto cardinal por donde se levanta el sol. Pero en el texto griego está el artículo, y esto significa el surgir de un verdadero y propio astro. Por eso la confirmación de estos dos vienen dada por un texto bíblico. Citamos el libro de Número 24, 17. Surgirá un astro de Jacob, se levantará un hombre de Israel. La estrella se convierte en figura del nuevo rey. Apenas nacido, los guía al lugar donde ha nacido. Y se encuentra interesante es anotar que esta estrella no es visible en Jerusalén, sino que vuelve a aparecer a los magos mientras ellos se alejan de la ciudad. La estrella es verdaderamente el elemento más significativo del relato. Primero, queridos hermanos, todos los magos en su largo caminar no han seguido la estrella, sino más bien la han visto levantarse y enseguida, la han asociado con el nacimiento del Mesías. Pero además el viaje no era hacia lo desconocido, sino que tenían como meta a Jerusalén, la gran ciudad a la cual acuden en peregrinación todos los pueblos del universo, de la tierra, según el profeta Isaías. La ciudad a esta noticia de los magos que viene para adorar al Mesías se conturba y se agita. Los habitantes de Jerusalén no parecen muy entusiastas y no se preocupan en lo más mínimo de rendir homenaje al nacido rey de los judíos. Incluso Herodes proyecta matarlo. O sea, aunque Isaías, el profeta, en el capítulo 1, la ciudad de Jerusalén está llamada a levantarse y acoger la gloria del Señor. Ahora en Mateo se asiste a una reacción de rechazo por parte del rey y de Jerusalén con relación al Mesías nacido en Belén. No obstante, hermanos, tal reacción que impide a los magos, al acercarse a la salvación, precisamente en la ciudad elegida para ser instrumento de comunión
de todos los pueblos de la tierra. Con Dios, los acontecimientos del nacimiento de Jesús se trasladan a Belén. Dios, que guía los sucesos de la historia, hacen que se vayan de Jerusalén los magos, que se pongan en camino y encuentren al Mesías en la ciudad, que fue patria de David, Belén. Encontramos también en Mateo otro simbolismo. ¿Cuál es el otro simbolismo? Del camino de los magos. El motor de su itinerario es el aparecer de una estrella, asociada enseguida al nacimiento de un nuevo rey. Pero hemos visto en el texto de Mateo su estrella en el oriente. La estrella es aquí solo una señal, un indicio que comunica a los magos la iniciativa de ponerse en camino. Al principio puede ser que estén movidos por la curiosidad, pero enseguida esta curiosidad se va a transformar en deseo de búsqueda, de descubrimiento. Se da el hecho de que aquel indicio de la estrella ha conmovido a los personajes, lo han empujado a buscar para encontrar una respuesta. Quizás un profundo deseo, ¿quién lo sabe? El texto muestra que los magos tienen en el corazón una pregunta y que no temen repetirla, haciéndose inoportuno. ¿Dónde está el rey de los judíos? La pregunta se la hacen al rey Herodes e indirectamente a la ciudad de Jerusalén. La respuesta viene dada por los expertos, o sea, los sumos sacerdotes, escribas, los ancianos de la ley. Es necesario buscar el nuevo rey en Belén de Judá, porque así lo ha profetizado el profeta Isaías. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo de Israel. Mateo 2:6. Por eso el texto profético sale al encuentro de las dificultades de los magos. O sea, la palabra de Dios se convierte en luz por su camino. Muy interesante lo que nos dice el texto, pues, de estas lecturas, ¿verdad? Es de mucha importancia, ¿verdad? De conocer, pues, cómo va iluminando la palabra de Dios hoy para nosotros. Y por eso hoy, pues, podríamos como prepararnos, pues, también. O sea, que nosotros también, como dice Mateo en el capítulo 2, hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. Queridos hermanos, ¿qué dice el texto, pues? La palabra de Dios. Padre misericordioso, que también nosotros podamos reconocer la estrella que tú enciendes como signo de tu amor en nuestro camino, que la sigamos sin cansarnos, con insistencia, con el compromiso de nuestra vida y finalmente podamos regresar por senderos nuevos. Por eso, para comprender mejor el texto de Mateo capítulo 2 del 1 al 12, conviene también, o sea, está dividido en dos partes, o sea, teniendo en cuenta el cambio de lugar. Puede ser Jerusalén y Belén. Cabe notarse que en el centro de la historia de los magos aparece una cita bíblica que destaca la importancia de Belén, o sea, en este periodo de la infancia de Jesús. Por eso dice
el profeta Isaías 2, capítulo 2, verso del 6. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y encontramos pues siempre, o sea, como Mateo siempre teniendo ese simbolismo de la estrella, es el elemento más significativo del relato. Hay que tener presente pues que los magos en su largo caminar no siguieron la estrella, sino que al verla aparecer, la relacionaron de inmediato con el nacimiento del Mesías, el Cristo. Por eso la estrella es solo una señal, un indicio que comunica a los magos y la iniciativa de ponerse en marcha, o sea, ponerse en camino. Al principio puede ser que estén movidos por la curiosidad, pero enseguida esta curiosidad se transformará ¿en qué? En el deseo de búsqueda, de descubrimiento. La aparición de la estrella conmueve a los personajes que dice hoy Mateo, los magos. Los empujan a buscar para encontrar una respuesta. La estrella que los guías se detienen sobre la casa donde está Jesús llama la atención el hecho de que ni los habitantes de Belén ni los vecinos de la casa logran ver aquella señal. ¿Por qué? Porque además aquellos que poseen la ciencia de la Escritura conocen la noticia del nacimiento del nuevo rey de Israel, pero no se mueven para ir en búsqueda. Al contrario, la pregunta de los magos había más bien provocado en sus corazones un miedo y una turbación. En definitiva, aquellos que están cerca del acontecimiento del nacimiento de Jesús no se dan cuenta de lo que sucedió, mientras los lejanos, después de haber recorrido un accidentado camino, al final encuentran lo que buscan. Otro simbolismo es el camino de los magos, un camino de fe. No es errado pensar que lo realizado por los magos hayan sido un auténtico camino de fe. Aún más ha sido el itinerario de aquellos que, aunque no pertenecen al pueblo elegido, han encontrado ¿a quién? A Cristo Salvador. Al comienzo de un camino hay siempre una señal que pide ser vista. Ahí donde todo hombre y mujer vive y trabaja, la experiencia de los magos nos enseña que en toda cultura, en toda persona existe expectativas profundas que piden ser colmadas. De ahí la responsabilidad que todos tenemos de leer los signos de Dios presentes en la historia humana. Vemos pues ahí, queridos hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios, pero también hay una interrogancia. ¿Estoy disponible a revivir el camino de los magos? O sea que es una interrogancia pues que nos hace la misma reflexión de la lectura que hemos escuchado, ¿verdad? También podemos preguntarnos qué dificultades encuentras en el profundo conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo puedes superarla? En tu búsqueda de la verdad, sabes confiarte, ponerte en camino a la escucha de Dios. Oremos. Padre misericordioso, que también nosotros podamos reconocer la estrella que tú enciendes como signo de tu amor en nuestro camino, que la sigamos sin cansarnos, con insistencia, con el compromiso de nuestra vida. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.
Pasen un buen domingo, día de la Epifanía del Señor, en familia. Y les dirige estas palabras su párroco, Padre Joaquín Álvarez, párroco de esta comunidad parroquial Cristo Salvador. Buen domingo y feliz.